Estamos en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 10. Por cierto, un capítulo muy interesante para poder leer, para poder meditar y sacar muchas conclusiones. Pero hoy quiero enfocarme en dos versículos porque nos van a orientar sobre un tipo de fe interesante que la he llamado fe combativa. No busquemos este término en las Sagradas Escrituras porque no lo vamos a encontrar, pero sí encontramos acciones de esta fe combativa y me gustaría primero leer este pasaje junto a ustedes para que podamos entender de qué se trata. Acompáñeme en esta lectura, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, que dicen de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En este pasaje y en este punto más específico, Pablo está tratando de mostrar a la vida cristiana como un combate, como una vida de combate, y a la fe la está mostrando como un arma ofensiva. Todos los que se dedican al arte de la guerra, los militares, saben que hay armas defensivas y armas ofensivas. Las armas defensivas son aquellas que el soldado va a portar, como escudos y cascos, que lo van a proteger de los daños que le pueda infligir el enemigo. Pero por el otro lado tenemos las armas defensivas, que son herramientas que tienen el fin o la finalidad de destruir al enemigo. En esta época bíblica podríamos hablar de lanzas, de espadas o de ciertos instrumentos especiales que se utilizaban en las tomas de las ciudades, como catapultas o arietes para derribar los muros de las murallas fortificadas de las ciudades. Pero Pablo quiere que los corintios pudiesen entender, y yo personalmente pretendo como Pablo que usted pueda entender, que la fe no es solo un escudo defensivo, como lo presenta el mismo apóstol, pero en otro libro, el libro que él le escribe a los hermanos que estaban en Éfeso, el libro a los Efesios en el capítulo 6, versículo 16, donde nos dice que el escudo de la fe sirve para apagar los dardos del enemigo. Justamente aquí en 2 de Corintios 10 nos va a mostrar que la fe no solo apaga dardos del enemigo, sino que es una bomba explosiva que puede destruir las fortalezas y los bastiones y las obras del propio enemigo. Quiere decir, tenemos un arma que se usa de dos maneras diferentes: de manera defensiva para apagar los dardos, pero también de manera ofensiva para derribar todas las obras y todas las estrategias de Satanás. Así que quiero descubrir dos acciones que aparecen en este pasaje, dos acciones ofensivas de esta fe combativa. La primera de ellas, esta fe sirve para derribar todo aquello que se levanta en contra de Dios. Usted sabe que estamos en un mundo corrompido por el pecado, donde Satanás usurpó un lugar de principado y muchos de los poderes más grandes de esta tierra están controlados y dominados por Satanás. En esto tenemos que entender las estrategias de guerra. Son muy interesantes las estrategias de guerra cuando alguien se pone a estudiar justamente el arte de la guerra. Va a darse cuenta que fundamentalmente una de las claves para poder ganar una guerra es conocer al enemigo lo más que se pueda. Su ubicación, sus armamentos, sus planes y fundamentalmente quién es el enemigo. ¿Por qué perdió Hitler la Segunda Guerra Mundial junto con el Eje, que eran otros países que conformaban
lo que se ha dado en llamar el eje. Bueno, cuando uno comienza a leer los libros va a darse cuenta que los alemanes tenían una máquina que se llamaba Enigma, para escribir sus mensajes en un código secreto, encriptado, es la palabra precisa. O sea, nadie podía descubrir, hasta que los servicios de inteligencia de los aliados, fundamentalmente los polacos, los franceses y los ingleses, en conjunto pudieron descifrar y descubrir los mensajes en código que se enviaba el ejército de Alemania, o los mensajes que se enviaban en este eje de países que querían tomar y controlar el mundo. Dicen los historiadores y los conocedores que la guerra se acortó muchos años más de lo previsto. ¿Por qué? Porque los enemigos o los aliados, que eran enemigos de los países del eje, descubrieron el código en el cual ellos se hablaban, así que sabían sus estrategias, sabían los lugares donde tenían los armamentos, sabían los próximos objetivos. Esto es una gran estrategia de guerra que es importantísima conocer. La fe es un arma de nuestra milicia espiritual. Así lo leímos recientemente en el pasaje que acabamos de leer. Y Pablo explica que destruye fortalezas. Con la fe, una persona puede destruir las fortalezas del enemigo. Tal vez Jericó es un ejemplo de esto. Una ciudad fortificada, tal vez el primer desafío que tuvo Israel al entrar a la tierra prometida. Encontraron la ciudad de Jericó, una ciudad inmensamente fortificada, y ellos conocían la estrategia que Dios les había dado para vencer a sus enemigos. Ya tenían un perfil de quiénes eran los enemigos, tenían una descripción de la ciudad, habían enviado unos espías anteriormente para poder juzgar de alguna manera alguna estrategia. Pero Dios les dio una estrategia. ¿Sabe cuál era? Era una estrategia absolutamente de fe. Ellos debían de obedecer lo que Dios les había dicho, de dar vueltas alrededor de aquella ciudad. El primer día una vuelta, el segundo día, tercer día, hasta el séptimo, donde todos iban a dar 7 vueltas y luego iban a hacer sonar las trompetas y el pueblo iba a comenzar a gritar, y ahí iban a ver el poder de Dios. Y así lo hicieron y vieron definitivamente el poder de Dios. Nadie tuvo que tocar las murallas de aquella ciudad. No hizo falta golpearlas, no hizo falta enganchar las piedras y arrancarlas. Dios se encargó de aquella estrategia, conociendo fundamentalmente quiénes eran las personas que estaban detrás de esas murallas. Pasando un poco más al plano teológico, vamos a encontrar un nombre que aparece escrito en uno de los libros más antiguos, o de las historias más antiguas de la Biblia, que es la historia del libro de Job, que se debería ubicar temporalmente dentro del libro de Génesis. Es cierto, el libro de Job está separado y está entre los libros sapienciales, pero la historia de Job se ubicaría dentro del libro de Génesis. Y allí aparece por primera vez una palabra que luego toma significado de nombre. Es la palabra Satanás. ¿Sabe qué quiere decir Satanás? Quiere decir adversario, enemigo, quiere decir antagonista, quiere decir opositor. Su función entonces es hacer la contra para detener los planes de Dios en este mundo. Pero no solo los planes de Dios, también tus planes. Satanás está interesado en detenerte, en hacerte quedar siempre en el mismo lugar, para que nunca avances, para que nunca progreses y te consideres una persona fracasada en esta vida. Pero quiero decirte que tenés el arma de la fe. El arma de la fe que puede destruir todas las obras de este enemigo, de este opositor. Quiero alentarte en este día a través de esta palabra y este mensaje. Pablo utiliza la palabra destrucción. Allí lo vemos en el versículo 4, destrucción de fortalezas. Y se aplica perfectamente. Esta es una palabra que aparece
en griego, la palabra destrucción, y es la palabra que la podríamos transliterar de la siguiente manera, katairesis. Esa es la palabra exacta, así se pronunciaría en griego esta palabra. ¿Qué quiere decir? Señala la acción de derribar algo, y no solo derribarlo, sino dejarlo disfuncional y dejarlo absolutamente inútil. Acuérdese, katairesis, entonces, es la palabra que utiliza Pablo. Quiere decir que por medio de la fe podemos dejar disfuncional el plan del diablo. Podemos dejar inutilizada toda obra de Satanás. La fe, sí, esa fe que usted tiene en su corazón puede ser también utilizada para atacar, para ir en contra de las fuerzas del enemigo. ¿Todavía usted no se atrevió a declarar que las fuerzas del enemigo van a caer por medio de su fe? ¿No se atrevió a decir que los planes del diablo van a fracasar? ¿No se atrevió todavía a lanzar esta palabra? Que el deseo de Satanás no se va a cumplir en su vida, en su familia, que el plan de Satanás no se va a cumplir en nuestro barrio o en nuestro país, porque esto lo podemos llevar a los distintos planos. Podríamos hablar del mundo, porque el mundo está bajo el maligno, entonces podemos también ir a la ofensiva contra los planes del diablo. Hay muchos planes del diablo. Esta pandemia es un plan del diablo para matar, para destruir, para asustar, para amedrentar a toda una población, para que toda una población viva bajo el yugo del miedo. Podemos ir en contra de esto por medio de nuestra fe. Por eso usted tiene que saber, tiene que estar preparado para estas cosas, porque por medio de la fe podemos derribar todo aquello que se levanta en contra de Dios y aún en contra de su propia vida. Pero hay una segunda acción ofensiva que nos habla la Escritura en el pasaje que acabamos de leer. Y es esta, que por medio de la fe podemos llevar cautivos todos los argumentos y todos los pensamientos hasta hacerlos obedientes. Esto habla de una rebelión en la manera de pensar, en la manera de entender. Muchas veces los humanos expresamos nuestra rebelión simplemente con nuestros pensamientos. ¿Sabe que una de las guerras más grandes que los seres humanos tenemos que librar es la guerra que se da en nuestro mundo interior? Fundamentalmente en lo que vamos a llamar nuestra mente. Allí se libran unas guerras absolutamente increíbles. Son muy peligrosas estas guerras. ¿Por qué? Porque los seres humanos las llevamos a donde vayamos. Hay algunos que quieren huir de estas guerras yéndose de ciertos lugares y piensan que por irse de un cierto lugar la guerra va a terminar. El problema es que muchas veces esta guerra no está por afuera, está por adentro, y las personas no se dan cuenta que están en su mundo interior, se están librando, se están batallando en su mundo interior. Y el otro peligro es que además se presentan como pensamientos, como sentimientos, como deseos propios, aunque la mayoría de las veces son pensamientos, sentimientos inducidos por el mismo Satanás en la mente, a tal punto que terminamos creyendo que son pensamientos nuestros. Entonces la peligrosidad de estas guerras es que las llevamos a todos lados y que creemos que somos nosotros mismos muchas veces los que elaboramos estos sentimientos o estas cosas que nos pasan por adentro. Claro, ¿cómo es esto? Es que nuestra mente, que ha sido degradada por el pecado porque somos descendientes de pecadores y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestros padres, Adán y Eva, esa mente se confabula con el enemigo, porque los dos están degradados. Satanás es un ser degradado y nuestra mente también está degradada en un gran sentido. Nuestra moral humana, nuestros sentimientos humanos están degradados por efecto del pecado. ¿Y qué nos sucede? Esta conjunción mente y diablo
nos hacen la guerra para tomar el control de nuestra vida. Así lo nombra Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17, que habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Estos dos luchando para que nosotros permanezcamos cautivos de un pensamiento o de un sentimiento. Usted seguro que se enfrentó un montón de veces, si es cristiano ya por tiempo, se habrá enfrentado muchísimas veces a esta guerra. La carne pide algo, la carne desea algo, la carne pide venganza, el espíritu nos enseña otra cosa porque en nuestro espíritu están establecidos los principios de la palabra de Dios que les damos lugar a través también de nuestra fe, de nuestro trabajo intelectual, a través de leer la Biblia, a través de escuchar los mensajes, esos principios se van estableciendo. Pero luego se encuentran en el mundo interior luchando cuál de ellos va a tomar relevancia en nuestras vidas. ¿Cómo se usa la fe en este caso cuando la mente conspira junto con el enemigo en contra de Dios? Lo voy a llevar a un pasaje que es muy esclarecedor. Es el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 10 y versículo 5, como ya lo hemos leído. Léalo nuevamente junto a mí. Aquí tenemos realmente una resolución maravillosa. Dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El pensamiento debe ser puesto en cautividad. Usted lo tiene que capturar a ese pensamiento que quiere rebelarse contra Dios. Por medio de la fe usted lo puede capturar. No hay que dejarlo libre, porque cuando ese pensamiento queda libre, se desarrolla, se multiplica, contamina, inclusive los sentimientos y las emociones. Por lo tanto, uno debe cautivar ese pensamiento y llevarlo a donde nos dice la palabra, a la obediencia a Cristo. Esto es absolutamente posible, si no la Biblia no lo pediría. La Biblia no pide que usted haga milagros. La Biblia pide que nosotros seamos obedientes. Los milagros los va a hacer Dios. Así que el pensamiento tiene que ser puesto en cautividad, ese pensamiento maligno que tal vez te viene persiguiendo, esa idea despiadada, esa sed de venganza, ese pensamiento diabólico que tal vez te atormenta de día y de noche, necesita ser tomado cautivo por medio de la fe hasta que se transforme en obediente a la voluntad de Cristo Jesús. Allí está esta arma, en su propia alma, en el alma humana. Esta, por cierto, va a ser una batalla solitaria. No va a haber nadie a su lado para poder librarla. ¿Por qué? Porque va a ser en su mundo interior. Tal vez inclusive muchos no lo entiendan, no comprendan lo que a usted le está pasando, no comprendan por la lucha en la cual usted está transitando en este mismo momento. Solo Jesús estará a tu lado para fortalecer tu voluntad en contra de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esas ideas que atentan contra tu vida espiritual y que atentan contra tu relación con Dios. Lo bueno y maravilloso de todo esto, ¿sabe qué es? Que nosotros podemos elegir los pensamientos que vamos a permitir en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Quiere leerlo junto a mí? Allí está escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 16, donde Pablo les escribe en la carta anterior a los Corintios de la siguiente manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué gran victoria que nos ha dado Dios sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo y aún sobre nuestra propia carnalidad y nuestra alma desvirtuada. Cuando podemos poner nuestra fe en Cristo, nos dice este pasaje que ahora usted y yo tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, no podemos permitir esos pensamientos que no vienen de Dios
ni vienen de Cristo. Debemos de llevarlos cautivos, tomarlos por medio de la fe, resistirlos y lucharlos de tal manera que nos transformemos en verdaderos vencedores. Así que busque ávidamente esto, tener la mente de Cristo. Hay que entenderlo y hay que buscarlo, el tener la mente de Cristo. Tal vez tendrá que luchar por varios días y repetir innumerables veces esto: yo tengo la mente de Cristo, yo quiero la mente de Cristo, yo necesito la mente de Cristo. Tape los otros pensamientos repitiendo esta frase hasta que se haga obediencia en su propia vida y usted pueda destruir las fortalezas que tal vez el diablo haya levantado en su mente, en su corazón o en su alma. Esto es una gran victoria que la palabra de Dios nos anuncia. Entonces los planes sirven para desbaratar también las cosas que el enemigo ha pensado. Su fe es importantísima en todo esto. Por medio de su fe, usted va a desbaratar toda idea, todo plan, toda fortaleza y anular todo argumento del diablo en su vida, en su familia y en su entorno. Usted lo puede hacer porque usted fue ahora revestido de un espíritu superior. Hay algo superior en usted. No es que ahora usted es superior a los demás. Algo superior viene usted porque vino de Dios. Es la vida de Cristo, es la presencia de Dios en el corazón, es la presencia del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo la que hará que usted se transforme en un vencedor absoluto por medio de la fe. Así que todos tenemos una fe combativa. Yo espero que usted la use. Este es el tiempo para usarla. No deje que se le pase el día de hoy. Úsela todos los días. Levántese por medio de la fe para derribar todo aquello que se levante en contra de Dios. Usted tiene la autoridad de derribarlo. Ordénele a las cosas que caigan por tierra en el nombre de Jesús. Use su fe de esta manera. Y si la guerra está por adentro, pues lleve todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús. Por medio de la fe, no será de otra manera. Permítame hacer junto a usted una oración. Cierre sus ojos y oremos juntos. Padre, este pasaje ha sido verdaderamente revelador para nuestras vidas. Y hoy nos damos cuenta, Señor, que la fe no solo nos sirve para apagar los dardos, sino, Señor, para ir en contra de los planes del diablo. Señor, vamos en contra de los planes del enemigo sobre este mundo, sobre nuestro país, sobre nuestro barrio, sobre nuestra ciudad, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre nuestros trabajos, sobre nuestra salud. Satanás, estás vencido por medio de la fe en Cristo Jesús. Señor, tu palabra nos dice que tenemos que tener esta fe combativa. Debemos de usarla todos juntos, unidos como hermanos y hermanas en contra del mal en este mundo y derrotar toda fuerza satánica, toda fuerza diabólica, toda fuerza infernal que se levante. Padre, bendecimos tu nombre y bendecimos a la iglesia de Jesucristo victoriosa y vencedora hasta el fin. Señor, gracias por darnos esta palabra y por mostrarnos también que nuestra fe es combativa. Amén y amén. Úsala, por favor, úsala, no te detengas. Señor te bendiga.